la ideología de género. Gracias. Durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en el desarrollo de este tema, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, hermano, vamos a usar la pizarra para que más o menos la presentación se ordene. Un poco más para mí que para ustedes, no confíen mucho en lo que voy a escribir porque de repente iban a entender la letra, pero no es para que ustedes copien, sino es más para yo guiar. Y dado que esto no es un tema nuevo, es un tema que ustedes conocen, es más que ustedes mismos han solicitado este tema, entiendo, algunos de los integrantes de la pastoral familiar, vamos a hacer la presentación cambiando el orden ordinario. Ustedes primero preguntan los puntos que a ustedes les interesan, que creen que se tendrían que tocar en estos minutos que vamos a compartir. Yo voy a anotar acá lo que ustedes preguntan y el resto de la pizarra lo voy a usar para tratar de responder a sus preguntas, comentar sus preguntas. Y a partir de ahí también pueden surgir nuevas preguntas. ¿Está bien? ¿Les parece? Entonces se requiere su participación. No se peleen uno por uno, levantan la mano y dicen qué aspecto, qué cosa, qué es lo que les interesa del tema que vamos a desarrollar, que tiene por título ideología de género. Así nada más, ideología de género. No, la familia y la ideología de género. Vamos a poner el título. Frente a la ideología. A ver, la familia frente a la ideología de género, ¿así es el título? Sí. Ya. La familia frente a la ideología de género. Entonces, vamos a usar esta parte de la pizarra para tratar de anotar sus preguntas. A ver, ¿quién quiere comentar? A ver. A mí me gustaría escuchar un poco frente a los jóvenes, los hijos que nosotros podemos tener. El micrófono, si les pueden alcanzar para que se escuche mejor. Adri, me gustaría escucharlo respecto a los que tenemos hijos adolescentes, cómo poder tomar estos temas para que más que verlo ellos como una oposición, más bien puedan tomar conciencia de lo dañino de estas ideologías. Entonces, ¿te parece bien si la pregunta es cuál sería la responsabilidad de los padres? ¿Está bien? ¿Incluye la pregunta? Responsabilidad de los padres frente a esta ideología de género. A ver, ¿quién tiene otra pregunta? Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué es? ¿Qué es la ideología de género? ¿Y qué intereses están detrás? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Está bien? ¿Luego con la pregunta? Sí. A ver, ¿quién más quiere preguntar? Comentar. Estamos en sección preguntas antes de empezar. Estamos empezando por las preguntas para asegurarnos. Acá y después allá. A ver, acérquense porque no se van tan lejos. Si quieren escapar, si quieren acá más lejos, más cerca. ¿No? ¿De cuándo? Sí, le vamos a poner acá esto también. ¿Qué
de ideología de género. Vamos a poner acá origen, ¿ya? Origen. Ya, ¿qué más? Padre, buenas noches. Sí. La pregunta es, ¿la Iglesia Católica está de acuerdo con el matrimonio gay? Ya. La Iglesia, frente a la ideología de género, se está preguntando específicamente sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Sí. Ya, eso no existe de inicio, ¿ya? Claro, pero como cuando estaba el Papa Francisco en las redes sociales hace tiempo que recibió y las redes hablaban que sí, el Papa. A eso me preguntan. A eso. La Iglesia, vamos a comentar, pero les digo de inicio, la Iglesia no puede avalar esto porque está contrario a la revelación. ¿Ya? A ver. Buenas noches, padre. ¿Cómo se puede meter ese tema con los jóvenes y hacernos entender si... Yo tengo una sobrina que cuando hablamos sobre lo que es ideología de género, como que se molesta y me dice, ay, tía, entonces, ¿cómo abordar ese tema con ellos? ¿No? Por eso. ¿Cómo La llegar a respuesta de los padres, ¿está bien? ¿Cómo los padres pueden dialogar con los jóvenes, con los hijos? Esto estamos poniendo acá. ¿Está bien esta pregunta engloba o usted quiere agregar algo específico? Claro, lo que pasa es que ella tiene que estar en la universidad y tiene amigos que están... Les dicen que eso es bueno, ya, yo sé. y que son también homosexuales. Ya, está bien. Vamos a hablar de eso. Ya, gracias. Vamos a hablar de eso. Ahí estamos englobando esa pregunta. Si luego de que comente ustedes sienten que alguna de las cosas no están resueltas, repreguntan. ¿De acuerdo? A ver, entonces, sí. Buenas noches. Yo quisiera preguntar sobre el origen del término no sobre lo que es la ideología de género, sino sobre el término ideología de género, porque entiendo que fue un término creado por el propio Vaticano y en el contexto de la conferencia de Pekín sobre el género, digamos, ¿no? Y saber si es una discusión, o sea, si es un tema, digamos, que se sitúa en una discusión teológica, es una discusión moral, es una discusión de políticas públicas. Vamos a comentar eso. Vamos a poner. El problema es, vamos a ponerlo así, el problema es moral, político, teológico, social. ¿Ya? Como pregunta, vamos a ver, ¿en qué ámbito se ubica esta discusión, esto que conversamos? Padre, buenas noches. Quisiera saber cuáles pueden ser los factores que pueden, digamos, entre comillas, favorecer que los chicos sean presas de ideología de género en estos tiempos, a nivel de familia, de Entonces, contexto. ya no tanto lo que hacen los padres, sino de los jóvenes, los que, a ver, ¿cómo ponemos la pregunta? Vamos a ponerlo. ¿Por qué los jóvenes, diríamos, acogen, vamos a ponerlo así, acogen la ideología de género? ¿Está bien? Padre, una pregunta. ¿Hay algún ¿Quién está hablando? algún concepto científico relacionado con el término? Ya, por eso, cuando hablemos de qué es una ideología, ahí va a aparecer que los científicos o los conocimientos humanos. Buenas noches, padre. ¿En qué momento es apropiado hablarle a los niños de ideología, a los padres? Porque muchas veces la escuela Acá estamos englobando eso y vamos a poner acá rol de la escuela. Que vamos a poner el sistema educativo y de ideología de género, el sistema educativo y la responsabilidad de los padres. ¿Qué pasa si en la escuela le dicen una cosa y los padres cómo enfrentan eso? ¿Eso está bien? Y la responsabilidad de los padres. ¿Ya? Para tocar ese tema. Padre, A ver. en mi ambiente familiar, cuando fui a visitar, ¿no? Me dijeron, teniendo a 2 cuadras una parroquia, teniendo el Santísimo, todo, y como yo estoy siempre así aquí en nuestra parroquia asidua, ¿no? Leyendo la palabra, todo, me dolió mucho cuando un familiar cercano me dijo, no me echen,
Yo estoy con la idea de la ideología de género porque mis hijas necesitan sus amigas y acá tengo las reuniones y me cortan, ¿cómo se llama?, la privacidad de mis hijas. Y eso me dolió mucho porque incluso llevamos a un familiar de 101 años y tenía que estar viendo esas cosas y yo digo, Dios mío, y me quedé impresionada. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cómo se puede llegar al familiar, ¿no?, que está con esa idea de que sus hijas estén con esa idea para poderlas encaminar. Respuesta de los padres y familiares, que de repente no solo son los hijos, sino son hermanos, etcétera, otros familiares. ¿Ya? Acá estaría eso. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, buenas noches, padre. Sé que el tema es la familia frente a la ideología de género, pero bueno, yo todavía no tengo esposo ni hijos, pero sí soy abogada y me estoy encaminando en el tema de derecho a familia. Entonces, ¿cómo como abogada puedo asesorar mejor a las familias sobre este tema y con valores cristianos? Vamos a poner moral y vamos a poner los jurídicos que tienen el derecho. ¿Ya? Ok, ¿qué más? Padre, buenas noches. Quería saber actualmente cuál es el último ataque de la ideología de género. ¿Cuál es el último ataque? Ya, la novedad. Sí. A ver, La ultimita. La última. ¿Qué más? ¿Ya? Buenas noches, padre. Frente a esta realidad que no podemos negar, que se vive día a día, que se ve, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? Entonces vamos a poner, ¿qué hacer? ¿Qué tarea? ¿Cómo evitar la confrontación? Ya, ok. Ya, a ver. Buenas noches, padre. Una consulta. Sí. Creo que no sé si lo Consulta o pregunta. Sí, la pregunta es la diferencia entre lo que es género y sexo y qué viene a ser exactamente una ideología, para tenerlo claro, porque los que hablan de ideología de género dicen que no existe. Ya, por eso estamos poniendo eso acá. Si es que no se comenta algo de lo que usted menciona, insiste en su pregunta. Usted que está atrás, acérquese adelante. Los que están en la última banca no van a preguntar, hemos dicho. Entonces, adelante, para preguntar hay que venir adelante. A ver. Sí, padre. Yo quisiera saber quiénes están detrás de esto. Ya, pues ya hemos puesto origen, intenciones, etc. Ya. A ver, atrás. Buenas noches, padre. Tengo entendido que hay estudios, investigaciones. La medicina, la ciencia dice que no hay algo físico que induzca a ser gallo. No hay tumor, no hay gen. ¿Podemos afirmar eso? ¿Cuál es su pregunta? Eso, ¿podemos afirmar con seguridad que la ciencia no ha encontrado algo físico que lo induzca a la persona a ser gallo? Vamos a poner por acá a ver dónde estaba la política, la ciencia. Okay. Vamos a, si les parece, vamos a tratar de comentar esto. Si se puede. Entonces, vamos a tratar de comentar estas preguntas. Si yo voy comentando, probablemente surjan otras preguntas o repreguntas, porque alguna de las cosas que ustedes han mencionado no la estoy tocando puntualmente. Ustedes van a tener la oportunidad de repreguntar y a ver, comentaremos si podemos responder. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Y vamos a empezar con la parte de clarificar qué es una ideología, porque si no, no vamos a saber de qué estamos hablando. ¿Ya? Entonces, el ser humano es criatura de Dios. Hacia el siglo XVI, en Europa, surgen, diríamos, las ideologías en general,
que prácticamente habían sido, diríamos, purificadas con la expansión de la iglesia. En los tiempos paganos había, lo que reinaba, lo que habían eran ideologías. Cuando emerge la revelación es Dios que se da a conocer al ser humano para que el ser humano sepa quién es Dios y quién es el ser humano, quién es el hombre, varón o mujer. Esto es revelación. No es simplemente un conocimiento humano. Dios revela. Y eso ocurrió en el pueblo de la Primera Alianza, y todos los libros del Antiguo Testamento nos dicen quién es el hombre y quién es Dios. En la plenitud de los tiempos, Dios mismo en persona, el Verbo eterno, porque Jesucristo nos revela que Dios es una comunidad de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo es el Hijo único de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, en Jesucristo se revela quién es Dios y quién es el hombre. Y entonces, esta revelación fue progresivamente acogida por el mundo conocido, y hacia el siglo XIII, XIV, diríamos, no había discusión sobre eso. Quién era el hombre y quién era Dios estaba claro aparentemente para todas las personas. Pero hacia el siglo XVI, XV, XVI, empiezan a surgir lo que se conocen como ideologías. ¿Y qué son las ideologías? Las ideologías son, llamemos así, el esfuerzo humano de decir quién es Dios y quién es el hombre, pero sin Dios. Dicho de otra manera, con la sola razón, con la sola inteligencia humana. Eso era lo que existía antes de la revelación. Eso es lo que desarrollaron los pueblos paganos. Cuando aparece la revelación a través del pueblo de la Primera Alianza, se descubre, se revela quién es Dios y quién es el hombre, y para eso se necesita el don de la fe. Entonces, cuando surgen estas ideologías que intentan responder quién es el hombre y quién es Dios, sin tomar en cuenta la revelación, ignorando todo esto que se había revelado, diríamos, para nosotros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, surgen las ideologías, que son esfuerzos de responder a lo que Dios mismo ha respondido sin Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Queda claro entonces qué es la ideología? Más aún, esto ya estaba desde el principio. Eso es lo que ocurrió, diríamos, en el origen, cuando se crea el hombre. Como dice el Génesis, Adán y Eva asumieron una ideología, que es querer ser Dios sin Dios. Es decir, desobediencia a Dios. Eso en general nosotros lo llamamos pecado. ¿Se entendió? Pero eso que había ocurrido antes en los pueblos paganos, eso eran los griegos. Los griegos, la filosofía era con la sola razón responder a las preguntas de quién es el hombre, quién es la familia y quién es Dios. ¿Queda claro eso?
Entonces, surge algo en esta etapa de la historia, ya estamos hablando en la Edad Media, lo que se conoce como la Edad Moderna, y hay un exponente, un personaje exponente de esta nueva, diríamos, cosmovisión que se va desarrollando, que se hace famoso y que es un filósofo que se llama Descartes. René Descartes. ¿Qué dice él? Pienso, luego existo. No hay Dios. Él existe porque piensa. Pero eso es considerado como, entre comillas, como una suma ciencia, alabado y halagado por, entre comillas, los que se habían alejado de la fe en la época. Y a partir de ahí, crecientemente, se van a desarrollar ideologías. Esquemáticamente podríamos decir que todas las ideologías, incluida la ideología de género, se pueden englobar en dos grandes tipos de ideologías. Una es el racionalismo, entre comillas, la enfermedad de la razón, creer que con la sola razón, con la sola inteligencia humana, resuelvo todos los problemas humanos. ¿Se entiende? Eso no ha desaparecido. Eso es todo el sistema educativo en todos los niveles. Ustedes dicen entonces que la educación para alguien ponía el sistema educativo en todos los niveles, más o menos, busca eso. Entonces ustedes dicen, ¿por qué los jóvenes simpatizan? ¿Por qué algunos de sus familiares asumen esto? Es porque, en pocas palabras, la fe de esas personas se ha debilitado. Y creen que con la, entre comillas, sola razón, pueden entender eso. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, la razón humana no solo produce ideologías. La razón humana también ha producido la ciencia, la investigación científica que busca verdades temporales. La ciencia no busca responder quién es el hombre y quién es Dios. Pero hay aspectos de la ciencia, tal cual se desarrolla también en esta época, que no son compatibles con algunos planteamientos de ideologías, que no son ciencia, sino las ideologías son cosmovisiones, recomendaciones que grupos de personas o personas promueven. ¿De acuerdo? ¿Se entiende entonces de qué estamos hablando? ¿Y de dónde viene eso? Okay. Entonces, pero ya hacia la segunda mitad del siglo XX, inicio de la segunda mitad del siglo XX, el racionalismo empieza a recibir críticas dentro de estas mismas perspectivas meramente racionales, sin fe. Diríamos seculares, podríamos decir paganas, ateas. ¿Se entiende? Entonces, una crítica o muchas críticas surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque el racionalismo decía que es una cuestión de ciencia, de investigación, de esfuerzo humano, y el ser humano iba a ser capaz de resolver todos los problemas. Eso cobró auge cuando la ciencia desarrolla el método científico, por eso se hace famoso Descartes, porque de alguna manera el planteamiento de Descartes es una derivada del método científico, porque él habla por su discurso del método. Entonces dice que hay que tener un método. Y entonces quieren asociar el método científico, que es para resolver problemas específicos, con el planteamiento de Descartes, que era un planteamiento holístico. ¿Se entiende el punto?
¿O no se entiende lo que estoy diciendo sobre eso? Porque si no, no se va a entender lo demás. Okay. Entonces, ¿qué más? Surge estas críticas y se da origen a otra cosa que no logra ser incompatible, sino que supuestamente complementa el racionalismo. Y surge lo que se llama el subjetivismo. ¿Por qué se critica que el racionalismo homogeniza? No matiza las diferencias, hace abstracción para tener generalizaciones. Y entonces surge el subjetivismo y surge una exaltación de los afectos, de los gustos, de los deseos. Y el asunto es, ya no es que la verdad la alcanzo a partir de la razón, sino verdad en lo que yo siento. Hay una verdad para mí. Ya no hay deseo, ya no aparece la pretensión de tener una verdad general. Y en la práctica ya no hay verdad. ¿Se entiende el punto o no se entiende? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario? Ahora, ¿por qué esto crece? ¿Por qué esto se desarrolla si aparece como algo sin fundamento claro? Porque claro, Descartes dice, pienso, luego existo, pero eso es absurdo. Entonces, si por ejemplo, si soy una persona que tiene una parálisis cerebral, no existo. Entonces, claro, una serie de cosas, seres vivos, las plantas, no existen. O sea, lo que dice Descartes no tiene ningún fundamento. No resiste, pero sin embargo nadie lo critica. Lo ponen como una aplanadora, como diciendo, esto, oye, qué genial. ¿Se entiende? Y hasta ahora usted le preguntan a sus hijos, a los jóvenes, a sus familiares, ¿qué dice Descartes? ¿Sabes? ¿Eso es verdadero o es falso? Probablemente ni te puedan responder. ¿De acuerdo? Entonces los propios filósofos, a los que poco a poco empezaron a callar, hicieron puré de Descartes. Pero para el sentido común general de la gente parece que era un gran pensador. ¿Okay? Y entonces da origen al racionalismo. ¿El racionalismo por qué se critica? Porque se decía no, que vaya a avanzar la ciencia, etc. El problema fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque supuestamente iba a haber una mejora continua, el ser humano, la sociedad cada vez iba a ser más civilizada, etc. Pero que resulta que siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, una matanza, crímenes de lesa humanidad, los países, entre comillas, desarrollados, más avanzados, donde había crecido la ciencia, la economía, supuestamente la política, los filósofos, más, se despedazan en Europa. Y entonces alguien empieza a decir, oye, esto no cuadra. Entonces, toda esa exaltación de la razón del siglo XVIII, XIX, XVII, no funciona. Se han olvidado de algo, que es lo subjetivo. Pero esto no diríamos, no anula esto, sino que en realidad lo hace más venenoso. Porque lo que lleva es no hay verdad. Entonces, si yo siento, si a mí me gusta, es suficiente. ¿Se entiende el punto o no se entiende el punto? ¿Por qué se anima a eso? En el caso de la ideología de género, se anima porque hacia la primera mitad del siglo XX, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, los laboratorios ya tienen moléculas para fabricar hormonas esteroideas. Y se ha realizado una investigación, quieren abrir esta oferta al mercado para recuperar la inversión. Y entonces estas aplicaciones de estas hormonas esteroideas se hacen en el contexto
de propuestas que unen un poco estas dos cosas y que propone lo que se llama la revolución sexual. Es decir, como ven que la revolución marxista, como las posiciones, diríamos, fascistas, no resolvían, entonces se busca la libertad supuestamente a partir de los trabajos de algunos filósofos de la llamada Escuela de Frankfurt, que hacen lo que se llama la crítica social en países desarrollados. La pregunta es, si estas sociedades opulentas ya tienen capacidad adquisitiva, tienen muchos bienes materiales, han alcanzado, diríamos, desarrollo científico, tecnológico, no solo se han matado, sino además la gente es infeliz. Entonces la respuesta es, son infelices porque no son libres. Pero supuestamente era el reino de la democracia representativa, del Estado de Derecho, de la separación de poderes. Entonces decían, pero ¿cómo que no es libre? No, no es libre porque hay atavismos, entre comillas, que le impiden hacer todo lo que les gusta. Y para eso se alimentan de planteamientos de tres personajes, que son los que influyen más en esta ideología de género. Uno, la visión materialista marxista, porque esto de la ideología de la Escuela de Frankfurt son marxistas, ateos, que de alguna manera indirectamente están diciendo el problema de la fe. La fe es presentada como un atavismo de gente poco inteligente, de gente casi como gente supersticiosa, gente poco ilustrada, poco preparada, gente que no sabe que se fabrican un Dios. Y entonces estos planteamientos de la crítica social de la Escuela de Frankfurt terminan en uno de sus integrantes que se llama Wilhelm Reich, que escribe un libro que se llama La Revolución Sexual, y donde se hace el planteamiento que esa infelicidad de los, diríamos, ciudadanos de primer mundo, europeos y norteamericanos, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué eran infelices? Porque tenían muchas represiones sexuales, y tres personajes apuntan a eso. Uno es Marx, el otro es Freud, que hace el planteamiento de hay un subconsciente, un inconsciente, y que una serie de cosas que a él se le ocurren. No es investigación. Él ve algunos casos de enfermos mentales, personas con problemas graves, especialmente de histeria, y él elabora una explicación. Pero una explicación sin Dios, sin tener en cuenta simplemente lo que él se le ocurre, y lo convierte también en un sabio. Entonces, Freud más Marx, que aporta, entre comillas, el materialismo, es decir, Dios es el opio, la religión es el opio del pueblo, y entonces surge una corrección a Marx, que es la que hace Antonio Gramsci, secretario general del Partido Comunista Italiano, que hace el planteamiento de que el problema para que en Europa y en Norteamérica se haga una transformación que haga a la gente feliz y libre, no hay que entrar por las cosas económicas, como habían planteado Lenin, Stalin, el maoísmo, sino que tenían que entrar por una dinámica más cultural. Y entonces Gramsci, comunista, secretario general del Partido Comunista, dice, hay que hacer un cambio ideológico, una reforma cultural, una revolución cultural, y Reich dice, esta reforma cultural tiene que empezar con el sexo, con la sexualidad. Y eso es alimentado, apoyado entusiastamente, porque la industria farmacéutica, que había invertido para el desarrollo de moléculas, necesitaba una estrategia de generación de demanda. Era un obstáculo a la fe,
y entonces se necesitaba un cambio cultural en jóvenes para que ya no relacionen el sexo con la procreación y además no vean al sexo únicamente vinculado a la familia entre los esposos, sino que era que podían disfrutar, entre comillas, de eso cualquier criatura humana, cualquier edad, y de esa manera iban a ser felices. Y entonces eso forma esta mentalidad. ¿De dónde viene el término género? El término género lo acuña una feminista porque el feminismo era muy antiguo, ya desde el siglo XIX había feminismo, pero más reclamando derechos civiles, políticos, igualdad ante la ley. Entonces surgen en este contexto feministas que empiezan a ser promotoras del aborto y que empiezan a tener alta cobertura, financiamiento, ONG, se hacen famosas. Entonces hay otra feminista que era de la etapa anterior, que de repente se sorprende porque ya no le dan cobertura en los medios de comunicación, ya no tiene aceptación, y entonces esta mujer dice el feminismo de género, porque esas feministas que promovían el aborto, etcétera, empiezan a usar la palabra género. Al principio la gente creía que género y sexo eran sinónimos, porque claro, en inglés sexo se refiere al coito, al acto sexual, y entonces el género se refería, diríamos, a la naturaleza de varón o mujer. Entonces la gente cree primero que es una cosa semántica, pero poco a poco estas mujeres y otros grupos empiezan aplicando estas teorías, estas ideologías en universidades del primer mundo a tener diplomados, maestrías, cursos de género. Y entonces se va formando un grupo de personas, empiezan a dar becas a países menos desarrollados, tercermundistas, y entonces salen personas también, incluido Perú y otros países, que hacen esos cursos. Y luego, progresivamente, también en universidades del tercer mundo, se empieza a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? De ahí viene todo eso. ¿Alguien sobre esto tiene alguna pregunta? Entonces, ¿cómo surge esto? Surge de un momento, diríamos, ideológico, donde grupos económicos apoyan esta mentalidad y creen que va a ayudar a dinamizar la economía y hacer negocios, principalmente la industria farmacéutica, los que van a fabricar los anticonceptivos. ¿De acuerdo? A ver. Disculpe la ignorancia, pero esas hormonas de las que mencionó, ¿de qué se trata? Esas hormonas sintéticas sirvieron para que se fabriquen anticonceptivos. Entonces, hacia la década de los 50, la gente, no es que no había adulterio, no es que no había libertinaje sexual, pero socialmente la mentalidad era que el sexo se hacía dentro del matrimonio. ¿Ya? Eso era lo habitual. Las personas, no había lo que hay ahora los enamorados. Lo que había un varón y una mujer tenían el deseo, atracción, etcétera, era en vista al matrimonio. Entonces empieza a hacer un cóctel de música, libertinaje sexual y drogas que son, diríamos, la locomotora de estas ideas que surgen en grupos pequeños. Es un mega experimento social. ¿Se entiende? Con apoyo económico de grupos interesados. ¿Quedó claro? Claro, cuando hablamos de la industria farmacéutica no estamos hablando de algo pequeño. Diga. Sí, ¿quién es la mujer? ¿Cuál es el Cristina Hoff Sommers. ¿Ya? Eso es lo que alguien hacía referencia, creo que en el Cairo se empezó a discutir quién es la que hace la denuncia y acuña en términos género, una feminista que escribe
un libro que tiene ese título, El feminismo de género, y a partir de ahí se hace la aplicación de la ideología de género. Los promotores de estas ideas, cuando se les denuncia que es ideología, quieren apoyarse, entre comillas, en las ciencias, pero usan las ciencias, entre comillas, del humanismo. Es decir, psicología, antropología, que son ciencias que no están en la lógica, diríamos, de las ciencias naturales, de la física. Y entonces llega un momento en que colisionan con las ciencias biológicas. La propaganda hace que estas ideas sean las que sean avanzadas y luego presionan para que esto tenga apoyo político, se incorporen como leyes, parte del sistema jurídico, se imponga en el sistema educativo, etc. ¿Se entiende? Así se construyó eso. ¿De acuerdo? Okay. ¿Quiénes apoyan principalmente? Algunas corporaciones, la más importante es el complejo médico-industrial, representado en la industria farmacéutica, y consiguen el apoyo de algunos agentes políticos. Principalmente, llamémoslos partidos liberales en Norteamérica y en Europa. Entonces, cada vez que había gobiernos de ese tipo, impulsaban, porque financiaban las campañas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo ahora, que eso al cabo de las décadas, porque eso estamos hablando de la década de los 50, en Europa y Norteamérica eso tiene ya más de 70 años, entonces ya los resultados muestran que no eran ni tan inocuos ni tan buenos como se decía. Entonces surge una reacción en sentido contrario y los partidos, diríamos, menos liberales en lo político, en lo social, no así en lo económico, empiezan a cuestionar. Su ejemplo de este es el gobierno de los republicanos en Norteamérica, lo que ocurre en Italia, en Hungría y en otros países. Polonia, ¿de acuerdo? Porque no tiene fundamento. Ahora, nosotros en Latinoamérica y en el Perú hemos vivido la andanada cuando esto tenía mucha fuerza, pero ahora esto ya está decayendo. Pero acá todavía tiene vigencia porque hay grupos que todavía tienen actividad, especialmente ONGs, que han logrado que en el sistema educativo, en el sistema judicial, etcétera, tratar de hacer esto algo que se imponga desde el Estado. Países como Argentina y otros, en algún momento también Brasil, empiezan a cuestionar eso. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces de ahí surge. Pero esto es como hacer la arqueología, como hacer la necropsia, pero con eso no resolvemos nada. Lo importante es ver qué hacer. Y para eso hay que tener una mirada, porque esta mirada que yo les hago es la mirada que describe de qué es capaz hacer el ser humano sin Dios, sin fe. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacer, ¿dónde estaba la gente que tiene fe? ¿Por qué callan? ¿Por qué no dicen nada hasta que ven directamente las consecuencias en personas más cercanas? Vamos a hacer una cosa para avanzar. Yo voy a usar esta parte de la pizarra. Como ustedes verán, ya se llenó. Entonces, para seguirlo usando, yo me voy a sentar de vez en cuando. Esa es la señal de que si es que alguien se está durmiendo, lo vamos a nombrar ministro de Mota, y lo que hace es borra, ya automáticamente cualquiera de ustedes. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿tienen algún comentario, pregunta? ¿Está claro? Porque ya voy a salir de acá. O sea, ¿esto ya está claro o no? Sí. A ver, ¿quiere decir algo usted? Estas teorías de género, entre otras cosas, lo que dicen o lo que decían es que
para ponerlo en sencillo, digamos que el concepto de hombre y mujer comprende lo biológico, pero que comprende también otros temas, otros aspectos históricos, culturales, y que implican, por ejemplo, inclusive los roles que se le asignan tradicionalmente al hombre y a la mujer, ¿no? Por ejemplo, cuando se plantea determinadas yo conozco eso. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, para la Iglesia Católica, ¿no existe esa distinción entre sexo y género? Ojo con eso, porque claro, es fácilmente dorar pues el veneno, ¿no? El veneno hay que ponerlo agradable, ¿no? Para que pase. Nunca ha habido discusión en que hay una dimensión social, que hay una dimensión afectivo-emocional, ni que hay una dimensión, diríamos, psicológica. Nunca se ha discusión, nunca se ha ignorado, sino que ustedes tienen que darse cuenta que todas estas cosas utilizan una dialéctica de confrontación. Entonces es blanco o negro. Y entonces cuando quieren afirmar que es blanco, te empiezan a decir, hay grises. Y estos que dicen que es negro, están diciendo no existe lo blanco. Es una lógica de polarización, eso fue el aporte del marxismo en esta lógica de lucha de clases, ¿de acuerdo? Eso fue lo que desarrolló la escuela de Frankfurt con la teoría crítica y decía que, porque ellos tienen la idea de esta dialéctica, entre comillas, entonces que había que confrontar. Entonces, ahí es una discusión falsa, porque al contrario, ¿quién descubre que el ser humano tiene una dimensión que no es meramente una máquina, un animal? Es Jesucristo. ¿Quién descubre la importancia del amor? Es Jesucristo. Dios es amor. Entonces, claro, cuando uno escucha esas cosas y te convence, es porque lo que nos falta es conocer justamente el desarrollo histórico y lo que es la revelación. ¿De acuerdo? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Usted qué preguntó? O sea, queda claro que la Iglesia reconoce... La Iglesia nunca ha negado que hay una dimensión social, nunca ha negado que hay una dimensión afectiva emocional, nunca ha negado que hay una dimensión biológica. Y entonces decir que el cristianismo, que la Iglesia tienen una visión rígida que lo que hace es reduce al hombre simplemente a la dimensión biológica, eso no resiste ningún examen. Y para eso basta revisar los documentos de la Iglesia y más lo que dice la revelación, lo que dice Jesucristo. Entonces, eso sí cae, ¿de acuerdo? Lo que dice la Iglesia es que además de estas cosas, hay una dimensión espiritual, que no es un algo más, sino es el fundamento. Eso es justamente la lectura de hoy día, primera lectura de la primera carta de Timoteo, de San Pablo a Timoteo. La Iglesia, fundamento, baluarte de la verdad. Y Jesucristo dice, yo soy la verdad. La verdad no es una doctrina, la Iglesia no asume la mirada, diríamos, de los filósofos griegos de que es la verdad. La verdad es la persona de Jesucristo. Y Jesucristo experimentó una pasión. Para eso hay que entender qué es el amor. Porque esta ideología lo que hace es manipula el amor humano. ¿Se entiende o no se entiende? Lo voy a explicar para que se pueda entender mejor. Pero yo diría, con esto que he mencionado, yo diría que ustedes corríjanme, lo que preguntaron, etcétera. Yo diría, este tema de qué es la ideología de género, origen, su intención, ¿ya está resuelto o creen que no está resuelto? ¿Está claro? Ahora,
vamos a entrar entonces a ver. Sí. Cuando se refiere a revelaciones, No me refiero a revelaciones en plural, me refiero a la revelación. Y la revelación para nosotros es Sagrada Escritura más Sagrada Tradición. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta era justo eso, las revelaciones a través de los profetas, a través del mismo Cristo. A eso Es Sagrada Escritura más Sagrada Tradición. Es decir, lo que ocurre con estas ideologías, todas las ideologías, lo que buscan es sacar a Jesucristo de distintas maneras. Todas son un atentado contra la fe. Ayuda a Raulito, por favor, borrando la mesa. Todas son un atentado contra la fe. ¿Se entiende ese punto? Porque si nosotros decimos, para alcanzar la verdad basta la razón, y Jesucristo me dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿para qué necesitamos que venga Jesucristo a decirnos cuál es la verdad? Si nosotros los seres humanos lo podemos hacer solos. ¿Se entiende? La verdad no es un conjunto de doctrinas, de proposiciones. La verdad es la persona de Jesucristo, que por ser Dios verdadero, me dice quién es Dios. Y por ser hombre verdadero, me dice quién es el ser humano varón o mujer. Entonces, yo quiero saber quién es el ser humano, tengo que ir a Jesucristo. Yo quiero saber quién es Dios, tengo que ir a Jesucristo. Si yo saco a Jesucristo, saco la fe, no encuentro la verdad. Esa es la ideología. Por eso la Iglesia nos dice que la verdad tiene dos alas, dos dimensiones, la fe y la razón. La sola razón no permite alcanzar la verdad. La sola fe tampoco. Se necesitan las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces las ideologías lo que hacen, en ese contexto de la Revolución Francesa, en el contexto del secularismo, lo que busca es, diríamos, negar a Dios, negar a la Iglesia, negar a Jesucristo. Y lo hace de distintas formas. Una de sus formas es la ideología de género, no es la única. ¿De acuerdo? En resumen, por eso, la manera, y vamos a decirlo de manera directa, que el demonio utiliza para dañar al ser humano, entre las multitudes de estrategias que tiene, una son las ideologías. No es la única la ideología de género. Y las ideologías lo que buscan es verdades aparentes, verdades a medias, o mejor, medias verdades, que son más peligrosas que las mentiras flagrantes, porque las medias verdades tienen algo de verdad y tienen el veneno. Entonces los promotores de las ideologías rescatan, diríamos, el elemento de verdad y dicen, esto no se está reconociendo, y sobre texto de esa mentira te ponen un veneno. Eso es un ejemplo, la ideología de género. Y como explicó cómo se pasa al racionalismo, al subjetivismo y a la revolución sexual, o sea, a través de la financiación, ¿no? Que hacen. Eso hizo que se globalice. Se extendió como una propuesta cultural que se apoyó en el financiamiento de grupos económicos, en el apoyo político de algunos gobiernos de países desarrollados y se aplicó a través del sistema de Naciones Unidas. Y eso siempre está con este grupo de poder que de manera premeditada, o sea, desarrolla todo esto, pero también es un toque del demonio, ¿no? O ellos están... El demonio se vale de estas personas para que hagan su plan. Diríamos, estas ideologías son la forma en que el demonio supuestamente quiere engañar a muchos seres humanos para que neguemos a Jesucristo. Y le ha funcionado, le está funcionando. ¿De acuerdo? ¿Y por qué le está funcionando?
que nosotros no tenemos claro qué tenemos que hacer. Y porque no nos damos cuenta que es un problema espiritual y que el problema es de fe. Uno de los engaños, y hay gente que se engancha con esos engaños, es hacernos creer que esto es un problema cultural. Entonces, si es un problema cultural, se traduce también en ideologías de grupos políticos, económicos, que se enfrentan unos con otros. Eso no es como en iglesia y desde la fe vemos eso. Pero claro, muchas personas de fe han sido engatusadas y entonces se enganchan en activismos, entre comillas, culturales y políticos. Eso es consecuencia de la ideología que se llama progresismo. Es decir, los problemas del hombre se van a resolver con dinero, entre comillas, con ciencia y tecnología, con apoyo político y con, entre comillas, educación. Con eso no necesitamos de Jesucristo. No necesito de fe. ¿Quiénes promueven eso activamente? Grupos que se han apartado de la fe, especialmente en Europa y en Norteamérica, seguidores de Lutero, y arrastran a muchas personas que tienen una fe débil y que son más activistas políticos que personas de fe. Y que están relativizando el amor. Relativizan a Jesucristo. ¿Ya? Es decir, y esto es peligrosísimo y las personas no se dan cuenta porque creen que están defendiendo causas justas. Y eso es lo propio, medias verdades. Si nosotros sin Jesucristo no vamos a entender eso. Y el demonio, y así está incluso en el Apocalipsis, va a engañar con esto. Y el Señor dice que va a ser engañada la mayoría de la gente. Y el Señor mismo dice, capítulo 11 de San Lucas, cuando vuelva encontraré fe, porque la mayoría de la gente va a tener una fe adulterada. ¿Se entendió o no se entendió? Okay. Pero eso es puro análisis. Lo que yo quiero es que nos detengamos a preguntarnos por qué tan fácilmente nosotros somos engañados. ¿Dónde está el problema? El problema es ese, que todas estas ideologías, a lo largo de todos estos siglos, porque eso no empieza en las últimas décadas, se ha ido debilitando la fe, y especialmente la fe en las familias. La fe en las familias. La mayoría de las personas que han recibido sacramento del matrimonio necesitan ser purificadas porque tienen una fe adulterada. ¿Qué es una fe adulterada? Para eso hay que entender que la fe, que estas ideologías pusieron en agenda la idea que para muchas personas ha sido, diríamos, es aceptada, que la fe es una creencia religiosa. Y, diríamos, prácticas religiosas. Cuando uno cree que la fe es una creencia religiosa y prácticas religiosas, lo que está diciendo esa persona sin darse cuenta es que no necesito de Jesucristo. Que Jesucristo me da algo, me da una teoría, me da una doctrina, y me dice qué cosas hacer, y de esa manera me voy a salvar. Eso no es la fe. La fe es don sobrenatural, no es creencia religiosa, porque de las creencias de todo tipo, incluidas las religiosas, nosotros somos la autoridad suprema. Cada ser humano es autoridad suprema de su creencia religiosa, porque cada uno decide, yo creo esto o no creo lo otro. Eso pasó con la reforma luterana. Entonces, no hay magisterio, la revelación se interpreta cada uno a su cuenta, y entonces lo que ha pasado en la Iglesia Católica es que muchos
católicos con una fe débil han asumido, sin darse cuenta, consciente e inconscientemente, esta, diríamos, fe adulterada. Y claro, se creen muy comprometidos, creen que saben mucho, creen que están muy cerca del Señor. Eso mismo pasó con los fariseos y los escribas y las autoridades del pueblo de la primera alianza. El demonio no es creativo, el demonio siempre engaña con lo mismo. Entonces, así como esto de la ideología de género y todas esas cosas, esto está desde el Génesis. Estos engaños son los mismos que tuvo el pueblo de la primera alianza. Por eso es que en los evangelios es tan insistente el Señor en corregir a los escribas y fariseos. Y nosotros no nos damos cuenta que eso no está puesto para criticar algo del pasado, sino para advertirnos cómo nosotros también podemos ser engañados. Ojo con eso, que cuando yo les digo que la fe es muchísimo más que creencias religiosas y prácticas religiosas, no estoy diciendo que nosotros no tenemos creencias religiosas y que nosotros no tenemos prácticas religiosas. Ojo con el asunto de las medias verdades y las medias mentiras, porque con eso somos fácilmente engañados. ¿Se entendió? Atrás creo que quieren preguntar algo. Un poquito más alto, mejor más si te acercas porque no te escucho. ¿Cómo explica que actualmente los países que no son de mayoría católica son los más propios para vivir? Es que justamente cuando yo creo que la fe es creencia religiosa y práctica religiosa, lo que hago es que yo me pongo por encima de Dios y yo hago una ruptura entre lo temporal y lo eterno. Y cuando hago la ruptura entre lo temporal y eterno, voy a priorizar lo temporal. Y voy a creer que si me va bien en lo temporal, eso significa que yo tengo la verdad. Eso era la lógica de la teología de la prosperidad que desarrollaron los seguidores de Lutero, especialmente Calvino. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, si alguien cree, porque en este mundo le va todo bien, muy inteligente, tiene riquezas, tiene salud, etc., y eso es prueba de que está siguiendo a Jesucristo, ay de esa persona, justamente no tiene fe. Eso es lo que hemos visto en los evangelios del domingo de la semana 23. El Señor dice, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pero cuando yo pienso como Judas, eso es lo que pensaba Judas, eso es lo que pensaban los miembros de Sanedrín. ¿Cuál es tu duda? ¿O tú piensas que esa es la fe? Por eso justamente, con lo que tú me dices, yo digo, es un buen ejemplo de la confusión que tenemos ahora dentro de la iglesia y no sabemos qué hacer. Ese es el evangelio de hoy. El evangelio de hoy, el Señor, capítulo 7 de San Lucas, el día lunes, si ustedes de repente celebraron las lecturas del propio de Nuestra Señora de los Dolores, no hicieron las lecturas de San Lucas, capítulo 7, era la curación del siervo del centurión. Un pagano tiene su siervo enfermo, no va a ese pagano, le pide a través de los, diríamos, ancianos de Jerusalén, de Cafarnaúm, al Señor que cure a ese siervo, porque ese centurión, dice, les ha construido la sinagoga. Y entonces el Señor quiere ir a la casa de ese hombre. Antes de llegar a la casa de ese hombre, envía a otros emisarios, ese centurión, y le dice al Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Basta tu palabra. Y entonces Jesús dice, no he visto en Israel tanta fe. ¿Qué es la fe? La fe no es una creencia religiosa, la fe no es una práctica religiosa, la fe es sobrenatural, es un don, y la fe, más exactamente, es Dios en nosotros.
Entonces, nosotros, hijos del racionalismo, creemos que la fe es una creencia religiosa. Yo le decía a los jóvenes y a otras personas en estos días, por ejemplo, a ver, para terminar esto de lo de hoy del Evangelio, ya que tiene relación con eso, porque eso era el Evangelio del domingo, del lunes, ¿no? El del centurión. El martes, Jesús está entrando a la ciudad de Naín, al pueblo, del pueblo está saliendo la viuda con su hijo al cementerio, y Jesús toca a ese joven, revive. Y hoy, luego de versículos que no hemos visto, donde van los discípulos de Juan Bautista a preguntarle a Jesús, ¿tú eres el Mesías o tiene que venir otro? Y Jesús no responde diciendo, él muestra sus obras. Entonces él dice, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan. Y luego el Señor va a decir, porque están también ahí presentes los fariseos y los escribas, ¿qué fueron a ver al desierto? A una caña que se mueve. No hay ningún nacido de mujer más grande que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande que Juan. Misteriosas palabras. Y hoy el Señor le dice, esta generación, ¿con qué la voy a comparar? Esos somos nosotros. Le tocan lamentaciones, no lloran. Le tocan la flauta, no bailan. ¿Qué significa eso? Nosotros no sabemos ni por qué nos alegramos ni por qué nos entristecemos. ¿Por qué? Porque tenemos medias verdades. Yo creo que solamente existe lo temporal. Yo me puedo alegrar de mi prosperidad temporal. Pero resulta que de repente estoy muy lejos del Señor. Lo vamos a ver de acá. En los siguientes domingos va a aparecer el tema del rico Epulón y del pobre Lázaro. Se banqueteaba. Y después está queriendo que vaya alguien a decirle a mis hermanos. Claro, cuando uno abraza ideologías, uno se preocupa solo de lo temporal. Desaparece lo eterno, desaparece la esperanza y me quedo con una fe vana. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quieres preguntar algo? Sí. ¿Está claro eso? ¿De qué? Temporalidad. Sí. Yo por lo general, simplemente como que a la y siempre te digo si estás seguro así y de verdad ¿A quién hace esas preguntas? ¿A mí? Ya, pues la inteligencia artificial es justamente lo mismo, pues es algo meramente temporal. O la inteligencia artificial tiene una idea de qué es lo eterno. Te podrá decir, oye, lo eterno para los cristianos, para los católicos, para esta teología, dicen esto. Te dice lo que dicen los demás. En todas las cosas que te dicen. Porque es un algoritmo, sí. Por lo general, no creo, pero por lo general, actualmente, por lo menos en los seminarios de vecinos, por proyección, yo me he dado cuenta, yo he encontrado esa relación que la mayoría de los estudiantes que son de mejores no son de mayoría católica, o son cristianos o pues son ateos. Ya, ¿qué dijo Jesucristo? Por eso, yo no discuto eso, yo creo que es así. Yo te digo, eso que tú dices es cierto, como hecho, pero eso no es verdad. Porque Jesucristo, si yo digo Jesucristo es la verdad, él dice bienaventurados los pobres. Hay los ricos.
Entonces, si yo creo, tú me dices, no, ya que yo no estoy hablando de fe, yo no estoy hablando de Dios, no me interesa Jesucristo, yo lo que quiero ver son hechos temporales. Entonces, claro, tú estás en una lógica que es la visión secular, que es alimentada por las ideologías. Pero si tú me dices, no, es que yo tengo fe, yo practico, quiero seguir a Jesucristo, y esto me aparece como un problema, me complica porque yo no quiero sufrir, entre comillas, y yo quiero bienestar temporal. Entonces, esa pregunta lleva a otra respuesta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es qué es lo que estás planteando? Porque no te entiendo si me estás hablando de la fe o me estás hablando desde tus deseos. Más allá de deseos personales, creo que cada persona que es madre, yo creo que es más una cuestión de ver todas las variables, algo así. O sea, no solamente centramos en una sola cosa. A ver, te voy a decir, pues es que justamente yo lo que les he estado diciendo acá antes es que hay dos maneras de aproximarse a la realidad, llamemos así. Una, desde la sola razón. Entonces yo digo, desde la sola razón, yo hago mi análisis económico, político, social, indicadores de pobreza, de bienestar, todo lo que quieras, y entonces yo quiero tener el mejor desempeño en esto, ¿cierto? Esa es la mirada desde la razón, esa es la mirada de las ideologías. Nosotros, desde la revelación, decimos la razón no alcanza, porque se necesita además la fe, la esperanza y la caridad. Entonces se necesita tener en cuenta la revelación. Y la revelación nosotros decimos que es la persona de Jesucristo. Y decimos de Jesucristo que es Dios verdadero y que es hombre verdadero. Jesucristo me dice quién es Dios y me dice quién es el ser humano. También desde la sola razón las ideologías me dicen quién es el ser humano y cómo el ser humano, entre comillas, se salva. Pero esa salvación que prometen las ideologías, la razón, toda esta mentalidad, es solamente temporal. Diríamos, con todo esto nadie me va a decir, oye, tú te vas a ir al cielo. Yo la verdad no estaba de acuerdo con fe ni religiosidad, simplemente estaba hablando de como así decirlo, de hechos reales, simplemente como datos de uno. Por eso te estoy diciendo, y yo te entiendo lo que tú estás pensando. Yo también pensaba como tú. Yo también pensaba como tú. ¿Ya? Es decir, si yo no tengo fe o he debilitado mi fe, yo con esto voy a tener suficiente y voy a creer que con esto ya tengo claro mi plan de vida. ¿De acuerdo? Con solo eso. Hay mucha gente que vive así, sí. Así fuera toda la gran mayoría, el 99.9% de los seres humanos viven así, no me demuestra que eso es verdad. Yo necesito por eso tomar posición con respecto a Jesucristo. Si yo acepto que Jesucristo es Dios y que es hombre, yo para entender toda la dinámica humana necesito de Jesucristo. Las ideologías lo que hacen es, le proponen a los seres humanos una mirada sin Jesucristo. Y tú lo que has resumido con tu pregunta es justamente lo que hemos estado mencionando antes. ¿Se entiende? Ya, yo te entiendo, pero te digo, tú tienes datos, muchos datos, indicadores, pero todos esos datos no hacen verdad, son medias verdades.
Y son las mentiras más peligrosas, porque como tienen datos, y tú puedes decir que esos datos son verdaderos, yo me puedo quedar con esos datos y yo puedo decir que ande con la verdad. Eso es lo que ha ocurrido en estos décadas, siglos, con jóvenes de distintas generaciones, también los de ahora, a través del sistema educativo formal e informal, las universidades, etcétera, dicen eso. Y nosotros decimos que eso es falso. ¿Por qué decimos que es falso? Porque creemos en Jesucristo. ¿Qué necesitan esas personas para sentirse seguros que no exista Jesucristo? Que nadie hable en nombre de Jesucristo. Porque apenas hablan del nombre de Jesucristo, todo esto empieza a tambalear. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Queda claro? Yo te entiendo. Acércate mejor para que siéntate acá. No quiero polemizar contigo, sino que quiero hablar. Ya, habla. No, simplemente yo no lo estoy mezclando con religión ni con ideología. Simplemente digamos, el mejor sitio que en promedio tenga, por ejemplo, mejor seguridad, estabilidad. Por eso, escucha. Esa forma de pensar, esa matriz intelectual que has asumido y que ahora estás expresando verbalmente con ese ejemplo, es una matriz intelectual ideológica. Ideológica porque no tiene que ver con quién te ha dicho que la ideología es derecha-izquierda. Por eso definíamos ideología cuando decíamos que las ideologías lo que hacen es proponer medias verdades, porque la verdad es Jesucristo. Entonces, cuando alguien hace un recorte de la realidad y ya no está Jesucristo, vamos, tú puedes encontrar datos, etcétera, que te van a decir esa parte de la realidad cumple todas esas cosas. El problema, porque es media verdad, porque eso sí es cierto, porque tú pones, por ejemplo, los indicadores económicos. Pero cuando yo quiero, a partir de estos indicadores económicos, responder a una pregunta más amplia de quién es el ser humano, cómo el ser humano alcanza la felicidad, no solo en la vida presente, sino eternamente. ¿Y quién es el ser humano? ¿Quién es Dios? Estas verdades no me alcanzan. Estas verdades me pueden alcanzar para tener, diríamos, un trabajo operativo, trabajas en un banco, en una empresa financiera, etcétera. Esos datos te ayudan. Cuando uno cree que esos datos que aprende uno en algún campo del conocimiento humano me explican toda la realidad, no solo presente, sino también la eterna, yo caigo en ideologías que no tienen que ver con derecha e izquierda. Puedo ser de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, puedo llamarme político. ¿De acuerdo? Sí, yo la verdad no tenía en mente que se estaba refiriendo también después de la muerte. Sí, a todo. Por eso es que así empezamos, sino que ha llegado un poco después. Sí, entonces yo me imaginaba simplemente hasta que uno muere aquí. Pero yo, por eso, nuevamente, tú dices, sí, si yo pensara solamente que hay una realidad temporal, yo digo, esto me resuelve mi vida temporal, pero como hay una realidad eterna, ¿a qué le voy a dar más peso? ¿Al instante o al eterno? Para eso viene Jesucristo. Ningún científico, ninguna criatura humana pudo darnos esa verdad. Jesucristo lo hizo muriendo y resucitando. ¿De acuerdo? Okay. Padre, un comentario. Sí es verdad que hay otros países que tienen mayor tasas económicas y verdad, pero lo cierto también es que hay muchas enfermedades en las que han caído esos países con sí, yo no quiero entrar en una discusión economicista. Le digo, esa discusión es una trampa. Es una trampa. Y si yo quiero ir analizando trampas tras trampas, hay millones de trampas. Me paso la vida buscando las trampas y no voy a encontrar la verdad. Ese es el engaño del demonio.
Entonces, cuando yo no es que está y el otro, entro justamente en el juego del engaño demoníaco. Yo lo que le estoy diciendo es, hay que salir de eso. Porque si no salgo de eso, me quedo hablando de esto y salgo igual de lo que entré. ¿Se entiende el punto? Pero nos encanta esa discusión. Nos encanta esa discusión, lo voy a decir de manera amable, porque somos tontos. Somos tontos, fácilmente engañados. Más, ya estamos engañados y el Señor nos tiene que sacar del engaño. ¿De acuerdo? A ver, ¿quieres comentar algo que no sea lo mismo? Yo quería comentar. Esto que estamos discutiendo se resume a lo siguiente. Yo quiero ser feliz temporalmente o quiero ser feliz eternamente. No es posible ni siquiera ser feliz temporalmente sin Jesucristo. Sin Jesucristo yo no soy verdadero ser humano. Sin Jesucristo no tengo verdadera vida. Sin Jesucristo estoy en las tinieblas, estoy en el engaño como drogado. ¿De acuerdo? Entonces no es un asunto de un dato menos y un dato más. Eso es lo que hacen las ideologías justamente. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Sí. Está claro. Entonces vamos a bajar y vamos a... Sí, ya se acabó. Bueno, entonces les voy a presentar brevemente lo que creo que puede ayudar a responder las otras preguntas. Hasta ahora nos hemos quedado analizando el problema. Y el problema lo podemos resumir brevemente diciendo, repito, sin Jesucristo yo no puedo conocer ni el camino, ni la verdad, ni la vida. Sin Jesucristo yo no voy a conocer la felicidad. Sin Jesucristo voy a ser esclavo. Sin Jesucristo no voy a ser libre. Sin Jesucristo me voy a deshumanizar. Así sea premio Nobel, así sea científico laureado, campeón olímpico, el que tiene más riqueza en este mundo. Todos esos son pobres personas. Eso me lo dice Jesucristo y yo le creo, porque Él es Dios y hombre verdadero. Entonces necesitamos entrar a ver qué es la fe. Yo les decía que somos fácilmente engañados porque nuestra fe la hemos convertido en creencias. Entonces, si yo tengo la fe como una creencia religiosa, yo también tengo otras creencias. Tengo creencias económicas, tengo creencias políticas, tengo creencias gastronómicas, etc. La fe es más que una creencia. La fe es más que una práctica humana, religiosa. La fe es Dios en mí, en los seres humanos, en el hombre. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Si yo no descubro eso, yo voy a creer que la fe es una creencia religiosa. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros, de estas generaciones que se han ido desarrollando a partir del racionalismo, del subjetivismo, todos nosotros estamos con una fe contaminada. Tiene que ser purificada. El único que la puede purificar, limpiar y ordenar es Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a hacer la fuente, diríamos. Eso no es algo que se me ocurre a mí. Es algo revelado. Cuando nosotros leemos y lo hemos visto el 10 de agosto, domingo 10 de agosto, si ustedes buscan su lectura de la misa del domingo 10 de agosto, segunda lectura, carta a los Hebreos, capítulo 11 y siguientes, versículo 1 y siguientes, lo que se nos dice es que la fe está en la revelación. Yo no lo tengo que inventar. Y entonces dice este pasaje que relaciona la fe y la esperanza, virtudes teologales. En las traducciones en español se usan distintas palabras.
Entonces dice, la fe es la garantía, es la certeza, etcétera, de lo que se espera. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, numeral 7, nos dice que en el original griego, la palabra que une fe y esperanza es hipóstasis. Y la palabra hipóstasis significa sustancia. ¿Qué significa eso? La fe es Dios en mí, manso y humilde, a quien espero glorioso. En el bautismo, Dios habita en nosotros, nosotros somos templo de Dios, pero no nos damos cuenta. Ni nosotros ni los demás. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque, como dice San Agustín, hemos buscado fuera lo que está dentro. Y entonces, entre otras cosas que ha hecho que busquemos fuera, las ideologías. Hemos buscado la felicidad en las cosas temporales, en lo que nos dice el mundo, en lo que nos dice la ciencia, en lo que nos dice la política, en lo que nos dice la economía, en lo que nos dicen los medios de comunicación, el sistema educativo informal, y lo que nos dice Jesucristo, ni lo conocemos ni nos interesa muchas veces. Entonces nos hacemos víctimas de las ideologías y podemos sentirnos muy seguros con conocimientos incompletos, media verdad. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces Jesucristo viene para liberar. Pero ¿cuál es el problema? Yo le decía estos días a las personas. Nosotros hemos celebrado el día, fue el 8 de septiembre, la Natividad de María. ¿Qué celebramos en la Natividad de María? La obra de Dios en una criatura humana. ¿Qué hizo Dios en María? En un solo acto le dio vida natural y le dio vida sobrenatural, le dio santidad. Es la Inmaculada Concepción. ¿Cómo ha sido en nosotros? En un acto nos dio vida natural, fruto del amor de nuestros padres, y la santificación con una sucesión de actos, con un proceso donde nosotros tenemos que colaborar. Pero si yo no tengo claro qué es lo que el Señor está haciendo, y no tengo personas que me ayuden, y eso tiene que ser la familia, y eso tiene que ser la iglesia, entonces en la familia y en la iglesia los padres le van a decir a sus hijos desde pequeños, igual que el sistema educativo, que lo más importante para que sean felices es que tengan el mejor trabajo y que ganen la mayor cantidad de dinero. Eso está pasando en las familias hace siglos. ¿O no es así? Y eso también te lo dice el sistema educativo. Y uno poco a poco, y esas mentalidades mundanas, va creyendo que Dios está lejos, que no le importa lo que me pasa, que no me escucha, que mi oración no sirve, que por gusto vengo a misa, que de nada me sirven los sacramentos, que yo tengo que, entre comillas, resolver mis problemas temporales solo. Eso es lo que piensa y cree la mayoría de las personas que se llaman católicos en el Perú y en el mundo entero, ¿o me equivoco? Y eso creen los esposos desde que son novios, ¿o me equivoco? Entonces, tiene que haber un cambio, pero si no se dan cuenta, ¿cómo después van a ayudar a sus hijos? ¿Cómo van a ayudar a sus otros familiares? No van a saber. Porque van a entrar un poco en el ensayo que hemos tenido, gracias a alguien que hace la pregunta que llegó un poquito tarde. Y entonces uno se puede ir por el lado político, por el lado económico, etc. Una babel. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, como el Señor obrado en nosotros. El día de nuestro bautismo, nosotros hemos sido como María en su natividad. ¿Se entiende eso? Hemos tenido ese día vida natural
y vida sobrenatural. El día de nuestra primera comunión en nosotros ha tenido que ser como el día de la anunciación. Es decir, el Verbo eterno encarnado entre nosotros. Porque en el bautismo no estaba el Verbo eterno encarnado en nosotros. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en espíritu. En la primera comunión es la primera vez que el Verbo eterno encarnado, cuerpo, sangre, alma y divinidad, entra a nosotros. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros hemos hecho primera comunión, segunda comunión, centenas de comuniones y no estamos en comunión de amor con el Señor. No lo acogemos. Porque nuestra preparación para la primera comunión, catequistas, 1 año. Esa catequesis es intelectual. Esa catequesis son prácticas religiosas. No hay una preparación espiritual. Porque resulta que esa preparación espiritual, los jóvenes, los catequistas, no la tienen. Y nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces, ¿quién tiene que hacer esa preparación? ¿Saben quién? ¿Ah? La familia. María. Nosotros pertenecemos a una familia que no solo es nuestra familia temporal. Nosotros pertenecemos a una familia donde el Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. Y nuestra Madre Santísima. Ella es la única que nos puede ayudar en eso. ¿Qué nos va a ayudar nuestra familia si nuestra familia está igual o peor? Ustedes creen que los padres que han recibido matrimonio sacramental van a la comunión, labios comprometidos, reciben la Eucaristía y están en comunión de amor con el Señor. Si fuera así, estarían santos. ¿Se entiende? ¿Por qué vivimos así? Porque tenemos una mirada ideológica de la fe. ¿Cómo vamos a enfrentar las ideologías? Y lo peor es que creemos que sabemos. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Igual la confirmación, igual el sacramento del matrimonio, igual el sacramento del orden. Entonces, ¿qué significa eso? María es nuestra madre. Pero nosotros a veces creemos que María es nuestra madre que está en el cielo y que ella está para hacer lo que nosotros le decimos. No entendemos la misión de María. ¿Para qué el Señor le dijo a María, viendo al discípulo que amaba, he ahí a tu hijo? Ella está, vamos a ponerlo así, trabajando para nosotros, pero nosotros no la acogemos. Como el discípulo amado que la acogió en su casa. Y eso está pasando en la iglesia peregrina. Voy a tratar de explicar eso un poco más comercial, de eso vamos a hablar ahora en el programa. Tengo un programa en Radio María que vamos a hablar María Consuelo de los afligidos, porque el ser humano, yo voy a hacer la pregunta así a boca de ella, así, ¿ustedes son felices? ¿Son felices? ¿Sí? Si solo ustedes dicen son felices, significa son santos. Santidad y felicidad es lo mismo. No, me siento bien. No tengo grandes problemas en mi vida personal, familiar. Eso no es igual que felicidad. Por eso pues que el Señor dice, cantan, no lloran. Cantan lamentaciones, no lloran. Tocan la flauta, no bailan. No sabemos ni siquiera si somos felices o no. Entonces María, bienaventurada, Virgen María, asunta al cielo, la criatura feliz, la obra acabada de Dios por mérito de esa maternidad divina, pero que ha asumido una maternidad nueva, que es la maternidad de nosotros. Ella nos tiene que preparar para que nosotros nos relacionemos con el Verbo eterno encarnado. Eso es Jesucristo que se ha quedado con nosotros en la iglesia a través de sus sacramentos. María me tiene que preparar
para los 6 sacramentos después del bautismo. Y si es que nosotros no nos damos cuenta de eso, no solo no vamos a recibir ese tesoro, sino nos vamos a ayudar a otras personas que reciban ese tesoro. Porque para la Eucaristía, ¿a quién recibimos? Al Verbo encarnado, al Hijo de María. Ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo vino de María. ¿Quién tuvo la mejor relación con el Verbo eterno encarnado, la criatura humana que mejor lo conoce? María. ¿Quién me puede enseñar cómo recibir la Eucaristía? María. Entonces esa preparación para la primera comunión tendría que empezar apenas yo después del bautismo, si fue bautizado de niño, puedo empezar a aprender algo. Tengo que decirle a los niños, los padres le tienen que decir a los niños, ustedes tienen que ser marianos. La madre terrenal no es suficiente. Los padrinos no son suficientes. El padre terrenal no es suficiente. Necesitamos de nuestra madre que sí sabe de lo que está en juego. Yo le digo a la gente, en la Sagrada Familia de Nazaret, María, José y Jesús, ¿quién cuida a quién? ¿Jesús cuida de María y José? ¿O José y María cuidan de Jesús? ¿Quién cuida a quién? Jesús. José cuida a María. María y José cuidan las necesidades temporales de Jesús. Y Jesús cuida la santidad de María y José. Porque si María y José no fueran santos, ellos hubiesen matado a Jesús. No alcanza la mirada natural. Entonces María asunta al cielo, madre del cielo, porque ella nos puede enseñar esto. Es la única. No me lo pueden enseñar teologías, no me lo pueden enseñar criaturas humanas. Esto significa ser mariano. Pero nosotros creemos que ser mariano, no sé qué tendrá la gente en la cabeza cuando habla de que dice que son marianos. Eso es muy importante porque esta parroquia se llama Sagrado Inmaculado Corazón de María. Ayer estuve en una parroquia que se llamaba María Madre de Dios y ahora vamos a hablar justamente de María Consuelo de los Afligidos, porque María es afligida porque nosotros no acogemos a su Hijo. Entonces, recibimos primera comunión, segunda comunión, tercera comunión, 100 veces la comunión. Para mí ya esto no sirve para nada. Ya no quiero venir a misa. No noto ningún cambio. Y entonces dejo de ir a misa. Y los padres pueden hacer que vengan como costumbre, pero no salen con el deseo de ser santos. No salen con el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende el punto? Ese camino no lo hago yo, lo hace Jesucristo. Para los seres humanos no solo es difícil, es imposible. Es imposible para nosotros. No es que eso de con ese engaño. No, yo tengo que saber que yo no lo puedo hacer. Si yo digo es difícil, entonces quiere decir que yo lo puedo hacer. Es cuestión de otro ensayo más. Puedo enseñar todo lo que quiera, no lo voy a poder hacer. Eso es un don. Me lo da el Señor y María me enseña a recibir ese don, porque ella lo recibió primero que yo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Para eso yo necesito conocer quién es María. Pero la gente sabe más de las revelaciones particulares, sabe más de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes, aquí y allá, y no conoce cuál es lo que dice la revelación sobre María. Entonces no sabemos quién es María, nos hacemos una María a nuestra manera. No somos marianos. Y nos disfrazamos de marianos. Yo rezo el rosario, pero no contemplamos la realidad con la mirada de María, entonces tenemos una mirada ideológica. Porque la única criatura que no tuvo mirada ideológica fue María, por eso que nunca fue engañada. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces tenemos que empezar de nuevo. Eso tiene que ser las familias. Pero las familias están en otra cosa. Están ideologizadas.
Claro, otras ideologías. No es que de repente el papá o la mamá tienen problemas de identidad de género, pero el papá y la mamá probablemente creen que lo más importante es el dinero. Entonces, si yo estoy ideologizado, si yo creo que el amor es un mero placer, si yo creo que conozco solamente el amor humano, no voy a entender los sacramentos y no voy a entender lo que Jesucristo me está dando. Entonces, vamos a hablar brevemente de esto, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Ya se acabó el tiempo? No. Y es para las 10. ¿Cómo? ¿Ya ves? Bueno, ya tengo que terminar porque efectivamente tengo un programa en Radio María. Tengo que estar a las 11 en la parroquia para hacer la transmisión. Pero brevemente les voy a decir esto para, si a ustedes les interesa este tema, el jueves vamos a hablar de este tema, en reflexiones católicas. ¿Ya? Pero les voy a decir algo más. Miren, hermanos. Jesucristo es el que nos enseña qué es el amor. Nos enseña cuál es el verdadero amor humano, porque Él nos ha amado como verdadero hombre, y nos enseña cuál es el verdadero amor divino, porque como Dios, Él nos ama como Dios. Sin Jesucristo, sin recibir a Jesucristo, Verbo eterno encarnado, que se me comunica a través de su sacramento, después del bautismo, porque en el bautismo recibo al Hijo, el Espíritu, pero no recibo al Verbo encarnado. Pero todos los otros sacramentos son del Verbo eterno encarnado. Entonces, yo tengo que darme cuenta que el amor humano que yo conozco, que es el amor eros y el amor filía, está herido por el pecado. Yo no conozco cómo es este verdadero amor humano sin pecado. ¿Quién lo conoce? Jesucristo y María. Pero además el Señor me da el amor divino, que es el amor agapeo. Si yo no recibo a Jesucristo, que me da este amor purificado, el verdadero amor, yo no voy a vencer la lujuria, yo no voy a poder vencer la pornografía, no voy a poder vencer todos los desórdenes que promueve la revolución sexual. Eso no se resuelve con una discusión intelectual. Y nosotros en la iglesia y los padres de familia no lo estamos enseñando. No lo estamos entendiendo. ¿Se entiende ese punto? Eso es lo que necesita. Entonces la gente no sabe para qué vengo a misa. No sabe lo que el Señor me está dando. Me da regalos y yo no lo sabe. Porque no tengo tiempo. Porque estoy en otras cosas. Porque estoy apurado. Entonces el Señor viene a que nosotros seamos sanos. Nos santifica y nos da todo lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa si el esposo y la esposa no tienen ni idea de esto? Se empiezan a discutir entre ellos. ¿Quién es el más importante? Y van a querer uno o el otro ocupar el lugar de Jesucristo. Yo he escuchado esposos, esposas que dicen, yo lo adoro a mi esposo, a mi esposa. ¿Cómo vas a adorar a tu esposo, a tu esposa, ni a tus hijos? Ni a ti mismo. Lo tengo que recibir de Dios. Entonces nosotros tenemos matrimonios que han recibido el sacramento del matrimonio, pero que están ideologizados. No conocen el amor de Dios. Y entonces la única manera justamente de salir de esa mirada meramente intelectual, racionalista y meramente afectiva, emocional de lo que me gusta y no me gusta, la respuesta es Jesucristo. Y Él me está esperando. No es que se hace de rogar, que no quiere, que tengo que sacar cita. Él me está esperando a mí, que yo me dé cuenta. Tengo que ir a Él. Y una palabra le tengo que decir, Señor, que sea tu voluntad. Porque yo no sé cómo se hacen estas cosas. Guía, menos que un niño. ¿Se entendió? Vamos a quedar ahí. Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Cuál es la buena noticia? Jesucristo ya venció el mundo. En Él lo tenemos todo. No nos asustemos de estas cosas. Vayamos a Él con confianza. Muy bien, mucho ánimo. Gracias.